Ministerio de Educación. Vamos a abordar la socialización de la norma técnica de evaluación aprobada con la resolución viceministerial número 025 de este febrero. Y recuerden que para poder recibir el enlace de la videoconferencia y estas diapositivas que les vamos a presentar, deben llenar una encuesta de satisfacción al final de esta videoconferencia, ¿no? Recuerden también que esta es una primera socialización, un primer encuentro alrededor del proceso de evaluación formativa. Tendremos otras oportunidades, otros recursos y videoconferencias para poder explicar con ejemplos concretos cada uno de los procesos con mayor detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a dar paso a la presentación de las láminas. En nuestra norma técnica, que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos, como les dije, está aprobada con la resolución viceministerial 025 del 2019. ¿Qué cambios introduce esta norma? Vamos avanzando. Como saben ustedes, en educación básica hemos estado regidos por diversas normas de acuerdo a la modalidad, ¿no? Tal es así que al momento veníamos evaluando con la resolución ministerial 234 del 2005 y su modificatoria en educación básica alternativa con otra norma que ustedes la conocen como la resolución directoral 562. Entonces, ahora nosotros tenemos una sola norma técnica con unidad en el enfoque y criterios para toda la educación básica, desde educación inicial al primero grado de educación secundaria. Porque recuerden que esta norma técnica, la valoración de los aprendizajes se va a ir realizando de manera progresiva. El énfasis que teníamos en nuestras prácticas de evaluación quizás estaba dada, no en todos los casos por supuesto, en la evaluación sumativa, ¿no? Con un énfasis en la nota. El error no estaba siendo totalmente aprovechado como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Estábamos interesados quizás más en los resultados, ¿no? Que en los procesos de este aprendizaje. Entonces, también podemos ver que el proceso de retroalimentación, si bien es cierto, se daba, pero en un nivel, digamos, solamente a nivel de notas, de poder comunicar un resultado, más que el énfasis en una retroalimentación que permite descubrir al estudiante por sí mismo en qué puede mejorar a partir de las fortalezas expuestas en su desempeño al momento de aprender. Entonces, la evaluación formativa que plantea nuestra norma técnica es abordada como un proceso sistémico y es formativa porque incide directamente en la mejora del aprendizaje y también en la mejora de la enseñanza. El error siempre será una oportunidad potente para poder mejorar los aprendizajes de quien yerra, pero también de los demás, ¿no? Y la mejor forma de ir gestando estrategias para una mejor enseñanza. En realidad, han cambiado los criterios, la escala de calificación para educación secundaria, la forma de evaluar y comunicar estos resultados, el uso que le damos fundamentalmente a los resultados de la evaluación, entonces ha cambiado a partir de esta norma técnica. Sí. Vamos a ver algunas disposiciones generales que nos plantea la norma. La evaluación como proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, supone tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La planificación, la enseñanza misma, la mediación, la evaluación, no son procesos separados, como lo sabemos desde nuestros procesos formativos. Estos procesos son en realidad interactivos, muy dinámicos, que en un momento dado se mezclan incluso y ocurren en simultáneo, y son procesos iterativos
porque uno retroalimenta al otro. Y este modelo de evaluación está centrado en el aprendizaje del estudiante. Entonces, nuestros adolescentes, a quienes tenemos a cargo en la educación secundaria, tenemos que ubicarlos en su contexto, tener en cuenta sus características, ¿no? Tenemos diversidad de regiones, diversidad de culturas, diversidad de adolescentes. Entonces, poder mirar a nuestro adolescente y su contexto es el punto de partida. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si a lo largo de un año nosotros tenemos a un estudiante que inicia su proceso de aprendizaje y él se ubica entonces en una zona de desarrollo real, ¿no? Aquello que él puede saber a partir de su propia actividad individual sin necesidad de mediación. Entonces él tiene muchas potencialidades, pero también tiene necesidades de aprendizaje, aspiraciones, intereses. Entonces, a partir del desarrollo de las unidades a lo largo del año, que podríamos considerar cada una de ellas como hitos, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo una mediación pedagógica que siempre será sociocultural, ¿no? Haremos retroalimentación también. Entonces lo que estamos interviniendo es sobre la zona de desarrollo próximo. ¿Para qué? Para poderlo acercar a su zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo potencial en realidad es prospectiva respecto de lo que puede hacer el estudiante a partir de la mediación con el docente, con sus pares, con el objeto de estudio, ¿no? Y todo ello para responder a los propósitos de aprendizaje en un contexto situado. Digamos. Abordemos un poco, muy brevemente en realidad, las características de nuestros estudiantes, adolescentes, en sus contextos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Poder mirar las características generales como etapa adolescente, pero también aquellas características individuales, particulares de la persona, de cada uno de los adolescentes. Entonces, importa mucho que miremos esta etapa del desarrollo humano no como una etapa problemática, como una etapa que les falta control, como una etapa en realidad centrada en el déficit, ¿no? Culturalmente muchos ven a la adolescencia así, pero en realidad esta es una etapa de grandes oportunidades generadas a partir de muchos cambios en diversos aspectos, ¿no? Principalmente tenemos, por ejemplo, los aspectos biológicos, ¿no? Entonces, en estos aspectos de carácter biológico se producen, como ustedes conocen, a partir de la pubertad, cambios significativos, ¿no? Que tienen que ver con la bioquímica también, que ocurre en el organismo, y que generan también procesos de maduración a nivel cerebral, a nivel de las capas de nuestro cerebro, también se producen cambios madurativos, fundamentalmente en la corteza frontal y prefrontal. Esto da lugar a que ocurra una segunda gran poda sináptica, que significa básicamente que nuestras redes y circuitos neuronales van a eliminar aquella información que no se usa, que resulta insignificativa funcionalmente para el adolescente. Entonces ocurre una gran poda a nivel de las redes dendríticas, ¿no? De las porciones terminales también de las neuronas que transfieren información, y se produce rápidamente un gran proceso de producción de mielina en los axones de las neuronas. Esta mielinización otorga mayor velocidad en el procesamiento también de la información. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y genera también
mayor oportunidad, es un periodo en realidad sensible en esta etapa para potenciar el pensamiento hipotético, de tal manera que fíjense qué importante es que podamos plantear preguntas a los estudiantes o plantearle desafíos y situaciones en las que puedan plantear sus probables respuestas, explicaciones, porque tienen la sensibilidad cognitiva para realizarlo. Para la argumentación, porque entran en un proceso de todo poder debatirlo, de todo poder comprobarlo, ¿no? Entonces un proceso altamente reflexivo. Y esto permite también que ellos puedan tener una mayor maduración y control de sus emociones. Entonces hay mayor regulación, son muy sensibles a lo que otros puedan pensar de ellos o ellas, ¿no? Y lo que ellos puedan decir también cómo va a influir en sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creen que todo lo pueden. Por lo tanto, tienen mucha potencia para emprender proyectos, para tomar iniciativas, ¿no? Y eso debemos tener en cuenta al momento del aprendizaje. En el aspecto social, los vínculos entre amigos se hacen fuertes, ¿no? Tienen un amigo, una amiga preferida, por decir así. El vínculo con los padres se aleja un poco, en otros casos se estrecha, ¿no? El desarrollo de la sexualidad, justamente mediado por los cambios biológicos, hormonales, ¿no? La influencia de la cultura, se sigue afirmando la identidad de chicos y chicas. Entonces son algunos cambios que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de todo proceso de planificación, enseñanza y evaluación. Entonces, esta norma técnica, en las disposiciones generales, nos va mostrando, en realidad, algunos aspectos claves que hemos resumido aquí. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de evaluación? El objeto de evaluación son las competencias. Las competencias que están expresadas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Recordemos que las competencias son saberes complejos, y son complejos no porque sean difíciles, porque están apropiados a la edad del estudiante, sino porque convocan y movilizan a todo un conjunto de capacidades que se combinan estratégicamente ante un desafío para poder resolverlo, para poder responder. ¿Para qué evaluamos? Dos aspectos básicos. Si esta evaluación formativa está centrada en el aprendizaje, mediada por una retroalimentación permanente, es para mejorar el aprendizaje, para que siga y prosiga sus niveles de desarrollo de las competencias. Y por supuesto, para poder mejorar la enseñanza, la práctica pedagógica a partir de lo que observamos, de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. La evaluación de las competencias se realiza a partir de criterios de evaluación. Entonces, la norma técnica establece que estos criterios son los estándares, las capacidades, los desempeños también. Pero hay que tener en cuenta el nivel de inicio o de partida del desarrollo de la competencia que estamos evaluando. Y evaluamos recogiendo aquellas evidencias de cómo se ha producido el aprendizaje, de qué cosas es lo que han aprendido nuestros estudiantes. Entonces, para ello utilizamos fundamentalmente la técnica de observación, del análisis de nuestras producciones, actuaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces vamos a utilizar distintos instrumentos. Y hay un monitoreo y retroalimentación permanente propio del enfoque de evaluación formativa. Entonces, el enfoque por competencias y el enfoque de la evaluación formativa
se juntan y en sinergia se centran en mejorar los aprendizajes y nuestra enseñanza. La norma técnica también establece en el numeral 633 que la evaluación al término de un periodo no termina allí ni comienza tampoco allí. En realidad la evaluación, a partir de que venimos diciendo que es un proceso interactivo, iterativo, cíclico, en realidad es un ciclo continuo. Cuando nosotros abordamos, prevemos los aprendizajes a partir del currículo nacional de educación básica y se va diversificando en tanto instancia regional, a partir de las orientaciones regionales en el proyecto educativo institucional, la propuesta en el proyecto curricular institucional. Entonces, esa planificación anual que nosotros hacemos con nuestros propósitos de aprendizaje y la serie de unidades que planteamos a lo largo del año, ¿no? Y cuando realizamos una evaluación al término de periodo, cada vez nosotros tomamos en cuenta esas potencialidades de nuestros estudiantes, esas necesidades, aspiraciones, para poder determinar los propósitos de aprendizaje. Entonces, todo el tiempo estamos mirando a nuestro estudiante y su contexto, sus demandas, sus necesidades, sus aspiraciones. Termina una unidad y esta sirve de engranaje para la otra. Estos resultados de evaluación nos dicen, a partir de la reflexión, qué debemos seguir. Y entonces planteamos nuevos propósitos, nuevas actividades, nuevos criterios, evidencias. Y así, una vez que terminamos el grado, tampoco termina allí. Volvemos otra vez a retroalimentar la próxima planificación anual. Y esto es bidireccional, hacia el currículo nacional y hacia la planificación anual, la de corta duración, las sesiones, etc. Entonces, la idea que queremos reforzar aquí es que siempre veamos la evaluación no de manera tubular en un periodo, sino que siempre es un proceso cíclico y en ambas direcciones. Seguimos. La evaluación durante la planificación de la enseñanza y aprendizaje. Durante la planificación, tomando en cuenta nuestro currículo nacional y nuestro programa curricular de educación secundaria también, observamos que si es un ciclo, empieza, como decíamos, identificando, por ejemplo, las necesidades de aprendizaje. Todo ello para poder plantear los propósitos de aprendizaje. Esto supone una comprensión profunda por parte de nosotros los profesores, de la naturaleza, de las competencias, qué implica, cómo se moviliza sus capacidades, ¿no? Para poder plantear el propósito de aprendizaje. Con ello, una vez que decimos qué tienen que aprender nuestros estudiantes, qué necesitan en realidad aprender nuestros estudiantes, determinamos entonces qué evidencias podemos pedir a nuestros estudiantes, podemos esperar de ellos que nos dé cuenta de que hayan aprendido. Y para ello también establecemos esos criterios de evaluación para poder analizar, interpretar y hacer la valoración de esas evidencias que esperamos. Entonces, diseñamos también toda una secuencia de actividades, situaciones retadoras, ¿no? Estas actividades, estrategias, recursos, los tiempos, aquellas condiciones, ¿no? También prevemos en nuestra planificación las oportunidades de retroalimentación. Todo maestro, a partir de la experiencia o de la investigación,
sabe aquellos aprendizajes que requieren mayor detenimiento, mayor mediación, mayores recursos, ¿no? Estrategias muy puntuales, muy específicas, y entonces se planifica también esas oportunidades que habrán de retroalimentación a partir de lo que conocemos también de nuestros estudiantes, sus características, la diversidad de ellos, y también tenemos que prever aquellas oportunidades que tendrán nuestros estudiantes para mejorar sus producciones o actuaciones a partir de la retroalimentación que prevemos. Sin embargo, la retroalimentación, como veremos más adelante, también surge como necesidad durante el propio proceso de aprendizaje, y todos los maestros lo sabemos. También hay que prever, si estamos mirando qué evidencias, con qué criterios vamos a valorar esos aprendizajes, entonces también pensamos y preparamos aquellos instrumentos, cuáles serán los más apropiados para poder recoger esas evidencias, y también cuáles serán los más apropiados para poder valorarlas, ¿no? Entonces, así vamos mirando la evaluación durante el proceso de planificación de la enseñanza y aprendizaje. Recordemos también que las competencias transversales, tal como lo establece el programa curricular, son desarrolladas por su naturaleza transversal por todos los docentes del grado, ¿no? Y por lo tanto son evaluadas también por los docentes de todas las áreas del grado. Detengámonos un poquito en las situaciones. Hemos dicho que las situaciones tienen que ser lo suficientemente potentes para poder desencadenar la movilización de las capacidades frente a un desafío. Entonces, las situaciones, por lo tanto, si queremos que permitan evidenciar cuánto aprenden nuestros estudiantes, deben estar en una correspondencia directa con los propósitos de aprendizaje, con las evidencias que hemos previsto, ¿no es cierto? Y por supuesto, deben ser apropiadas a las características y al contexto de nuestros estudiantes. En ellas también tenemos que prever que se comunique de manera clara y al momento del inicio de la enseñanza-aprendizaje los criterios de evaluación. Los estudiantes, justamente esa es una gran diferencia. Si nosotros veíamos la norma anterior, por ejemplo, el estudiante decía que podría informarse de sus aprendizajes. Aquí el estudiante asume la gestión de su aprendizaje, nuestro estudiante adolescente, para poder asumir también los propósitos de aprendizaje, hacerlos suyos como metas, activar sus estrategias, ¿no? Y por lo tanto debe conocer los criterios de evaluación. Entonces, estas situaciones, como decíamos, deben plantear desafíos, ¿no? Y esos desafíos pueden ser diversos, de acuerdo con la naturaleza de las competencias que vamos a desarrollar, y por lo tanto pueden permitir más de una solución o también varias vías para llegar a la misma solución, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque si nosotros tenemos diversidad de estudiantes en el aula, no todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? A partir de una misma situación, pueden ellos plantear distintas estrategias para poder resolverla, ¿no? O pueden, incluso, habrá situaciones que puedan tener más de una solución válida. Entonces, cuando miremos aquellas situaciones que vamos a plantear a los estudiantes, estas deben tener ese gran potencial para desencadenar todo ello, que les permitan entonces tomar iniciativa de la que venimos hablando y empoderarse, entrar en esa situación y convertirse en un protagonista del aprendizaje, poniendo en juego la combinación de las capacidades de la competencia y esos otros recursos externos.
Sigamos. La evaluación durante la enseñanza y aprendizaje. Seguimos en el numeral 6.3. Y durante el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, ya en el momento de las sesiones, de la actividad misma, del aprendizaje, entonces decíamos que es importante movilizar la competencia transversal de gestión a los aprendizajes de manera autónoma de nuestros estudiantes. Si queremos que estas capacidades de esta competencia se movilicen, entran al momento del iniciar la sesión de aprendizaje. Entonces el docente va a presentarles los aprendizajes, los propósitos de aprendizaje, porque tienen que ser evaluados, cómo van a ser evaluados, cuándo, con qué criterios, las oportunidades que tendrán de retroalimentación, la confianza que tendrán en él. Todo ello será comunicado por el profesor, ¿no es cierto? Entonces hará alusión a que los estudiantes, ¿no es cierto?, dará lugar a que los estudiantes puedan tomar como suyos estos propósitos de aprendizaje, que puedan entender los criterios de evaluación, lo que se espera de ellos, ¿no es cierto? Y que puedan entender también de que si van a tener oportunidades de retroalimentación es porque su maestro está mirando el error como una gran oportunidad de aprendizaje para todos. Entonces ya durante la enseñanza misma, ¿no?, durante la actividad que plantea el docente en la gestión del aprendizaje, va a ir monitoreando, va a ir observando. Esta observación es muy acuciosa a todos, conociendo por supuesto la diversidad de estudiantes. Entonces, el poner la atención selectiva, sostenida de nuestro docente en las actuaciones que va realizando el estudiante con las actividades que le ha planteado, le va a permitir recoger evidencia de cómo se está produciendo el aprendizaje de lo que está aprendiendo, ¿no? Y en algún momento llegar a configurar ese aprendizaje entonces de la evidencia terminada quizás. Y mientras ello, ¿qué va haciendo nuestro estudiante? Nuestro estudiante va a organizar toda su estrategia para poder alcanzar los propósitos mediados por el docente, por sus propios compañeros, ¿no?, por la interacción misma con los recursos y los objetos de aprendizaje. El docente, al observar, seguramente va detectando oportunamente aquellas necesidades de retroalimentación y las brinda en ese momento, ¿no?, durante la enseñanza. Ya veremos más adelante que no es a todos a la vez. Entonces, a partir de ello, el estudiante también va monitoreando y va ajustando aquellas estrategias que puso en curso de acción, ¿no? Brindará quizás nuestro docente atención a algunas necesidades mucho más específicas que requieran algunos estudiantes. Y así el ciclo continúa y el maestro a la vez va mirando cómo es que esas evidencias a él también le van diciendo qué cosa es lo que está funcionando de su enseñanza, de lo planificado, de su hipótesis de trabajo del día. Seguimos. Entonces decíamos que cuando el profesor brinda retroalimentación, es para que el estudiante pueda descubrir cómo mejorar su desempeño. Esto lo hará a través de preguntas orientadoras, inductivas, ejemplos, comparaciones, contraejemplos, con una lectura breve de alguna idea que puede servir de palanca para poder desencadenar o desarrollar la actividad. Entonces, esta retroalimentación va a permitirle al estudiante identificar aquellas oportunidades que también tiene él para mejorar. Esta retroalimentación que brinda el docente
debe centrarse en la tarea que está realizando el estudiante, en el aprendizaje, no sobre el ego del estudiante. Entonces, los docentes tenemos que ir cambiando, si es que tenemos, por ejemplo, esta práctica de ir diciendo brillante, ¿no? Es lo máximo. Qué mal que lo hiciste. Eso es ir al ego del estudiante, eres lo máximo o eres malo. Eso es el ego del estudiante. Recuerden que si nosotros aludimos al ego del estudiante, lo que se va a activar es el sistema límbico. Y en el sistema límbico es el asiento de las emociones. Entonces el estudiante va a estar supeditado a que encontrar una palabra que le permita sentirse bien, un estímulo por parte de su docente, y se va a asustar o va a tener miedo y se va a paralizar si quiere enfrentar una situación de aprendizaje. Entonces la investigación recomienda que la retroalimentación se centre en la tarea que está realizando el estudiante. Considerar también las características de los estudiantes para poder utilizar un lenguaje adecuado, nuestros recursos verbales y no verbales en sintonía al momento de desarrollar la retroalimentación, que esta puede ser ya sea colectiva, ¿no? En el equipo de trabajo que tengan los estudiantes, o de manera personal, ¿no? Pero ojalá siempre en el momento oportuno, justo cuando nuestro estudiante está teniendo la dificultad, digamos, como para interceptar ese curso de acción que no lo está llevando al acierto, ¿no? Y poderle mediar para que él pueda ir descubriendo cuál es la ruta más adecuada para poder construir su aprendizaje. Entonces, la retroalimentación, si bien es cierto, se prevé en la planificación, puede emerger, y de hecho lo sabemos los maestros, emerge durante el proceso de aprendizaje y debe ser atendida. Ojalá que todos como maestros en el momento del aula podamos estar atentos a partir de la diversidad de todo el grupo de estudiantes que tenemos, de poder ir detectando esas dificultades de aprendizaje que van teniendo nuestros estudiantes, pero también dándonos cuenta de los aciertos que van teniendo. Entonces, eso también retroalimenta nuestra planificación, lo que hemos preparado para nuestros estudiantes. Entonces, esa retroalimentación que nosotros encontramos también de nuestra planificación nos permite evaluar si están siendo efectivas las estrategias, el tiempo que preparamos, que les brindamos, el lenguaje que hemos utilizado, y nos permite seleccionar de repente o replantear nuevas situaciones significativas, o replantear el orden de las actividades que hemos previsto, ¿no? Los recursos, ¿no? O de repente enfatizar en algo que no nos percatamos que requiere mayor detenimiento, mayor profundidad, para que pueda correr de manera fluir, de manera natural, el proceso de construcción del aprendizaje. La reflexión que hacemos luego del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje nos va a permitir que de manera individual y colegiada, ¿no? Colegiada porque ponemos al conjunto, al colectivo profesional de docentes de nuestra institución, quizás las evidencias y lo que hemos encontrado durante el desarrollo del aprendizaje para obtener una reflexión colectiva acerca de ello y poder hacer más efectivas nuestras estrategias. Bien, una vez que hemos centrado nuestra mirada en este momento en la retroalimentación como una primera mirada, habrá muchas oportunidades, como les digo, para poder ir mirando con ejemplos concretos en áreas específicas cómo se realiza este proceso de retroalimentación. Quiero cerrar esta parte de esta lámina diciendo de que la retroalimentación no solo se realiza a aquellos estudiantes que van mostrando dificultades, sino también aquellos que no tienen dificultades,
¿no? Aquellos chicos que de repente van más adelante para poderles ofrecer nuevos desafíos y puedan progresar en el desarrollo de sus competencias. ¿Seguimos? Bien. Hace un momento dijimos que el objeto de evaluación son las competencias que nos plantea el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Y también podrán serlo en sus currículos regionales. Entonces, ¿pero qué vamos a mirar cuando decimos el objeto de evaluación es la competencia? Recordemos que el Currículo Nacional nos plantea o define la competencia como un saber complejo, ¿no? Que permite el uso combinado de las capacidades que comprende la competencia, ¿no? Ante un estímulo que son las situaciones reales o simuladas, pero que resultan ser desafiantes, provocadoras del aprendizaje del estudiante. Entonces, cuando observamos las evidencias de aprendizaje, aquellas evidencias relevantes, no todo movimiento del estudiante es una evidencia. Aquellas evidencias relevantes que hemos planificado, aquellas que nos van diciendo que nuestro estudiante ha aprendido, son las evidencias relevantes, entonces van a ser analizadas a partir de los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación, vamos a decir así, son nuestras lentes, nuestras lupas, para poder analizar y valorar esas evidencias de aprendizaje que ha generado nuestros estudiantes, ¿no? Ahí vamos a mirar qué cosa. Justamente la actuación combinada de esas capacidades que comprenden la competencia. Pero también debemos tener en cuenta que el aprendizaje fluye de manera, representa de manera natural cómo es que están arquitecturadas nuestros circuitos, nuestras redes cognitivas, sociocognitivas, ¿no? Y por lo tanto, estas no se dan de manera tubular, exclusiva para una competencia. Seguramente ante desafíos suficientemente potentes, se ponen en juego también otras competencias que no hemos previsto. Hemos previsto seguramente articular nuestras competencias de área con otras competencias, y recuerde también las competencias transversales, pero también pueden emerger y ponerse en juego otras competencias, ¿no? Sin embargo, nosotros estaremos poniendo el ojo en la valoración en aquellas competencias asociadas al área, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ir teniendo en cuenta al momento de hacer la valoración de las evidencias relevantes de aprendizaje. Entonces, si los criterios de evaluación son aquellas lentes con las cuales vamos a mirar, a analizar estas evidencias producidas por nuestros estudiantes, recordemos que estos criterios son los referentes principales, los aspectos centrales de la competencia, ¿no? Y que van a permitir observar, interpretar y valorar el progreso del aprendizaje de los estudiantes. La norma establece que los criterios pueden ser los estándares, los desempeños y las capacidades. Continuamos para poder empezar con los estándares. Por ejemplo, si los criterios de evaluación son considerados los estándares, recordemos que el Currículo Nacional establece que los estándares son descripciones del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, pero que estos están en niveles de creciente complejidad, ¿no es cierto? Tenemos los estándares en distintos niveles. Entonces, pero estos estándares mira esa complejidad de la competencia de forma holística
y están constituidos, definidos, estructurados a partir de la combinación de las capacidades de esta competencia. Entonces, aquí en el estándar tenemos a las capacidades juntas, articuladas, y que juntas progresan y constituyen los criterios a observar. De manera holística. Por ejemplo, acá estamos tomando un estándar como criterio para evaluar la competencia de diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Esta competencia está asociada al área de ciencia y tecnología. Y recordemos que sus capacidades son 4: determinar una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa esa alternativa, la evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de esa alternativa de solución tecnológica. Entonces, solo para efectos de poder aquí indicar de que estos estándares están estructurados por la creciente complejidad y holísticamente de las capacidades de la competencia, es que solo con esa finalidad aquí muestro el estándar del ciclo 6 y del ciclo 7 de esta competencia y coloreo para ver cómo va progresando cada una de estas capacidades en los estándares 6 y 7, ¿no? Ahí los podemos mirar, por ejemplo, para la capacidad determina una alternativa de solución tecnológica, mientras que en el ciclo 6 es que delimite el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución basado en conocimientos científicos. Ya en el ciclo 7 pide además justificar el alcance del problema tecnológico y además determinar la interrelación de estos factores involucrados, de los factores involucrados en el problema, y justificar la alternativa de solución. No solo plantearla, sino además justificarla, ¿no? Dar las razones de por qué se ha elegido. Y así va progresando cada una de las competencias, de las capacidades, perdón. Entonces, lo que quiero decir es que el estándar siempre es una descripción compleja y holística de la competencia a partir de la combinación de sus capacidades que van progresando holísticamente justo de un nivel a otro. Pasamos. Acá, por ejemplo, vemos los criterios tomados como desempeños, ¿no? O los desempeños tomados como criterios de evaluación. El currículo también define que los desempeños también son descripciones de la competencia, pero más específicas, ¿no? Y que nos ayudan a ver si un estudiante está avanzando en el respecto del nivel esperado de la competencia. Esos desempeños son flexibles porque se pueden adaptar a una diversidad de situaciones o contextos. Entonces, si los desempeños son descripciones específicas de la competencia, lo que sí tenemos que asegurar acá, estimados colegas, es que cuando los desempeños son tomados como criterios de evaluación, estos sean o correspondan al conjunto, a todas las capacidades de la competencia, ¿no? Por ejemplo, veíamos que para la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, tiene 4 capacidades. Si vamos a tomar como criterio de evaluación los desempeños, entonces tienen que corresponder a todas las capacidades, a las 4 capacidades de la competencia. Si una competencia, por ejemplo, de matemática, la competencia en matemática tiene 4 capacidades, igual corresponderán a sus 4 capacidades los desempeños. Y así sucesivamente. Lo importante es ver, vamos a dar un clic aquí,
que estos desempeños, ¿no? Estos desempeños actúan engranados, combinados, para poder mirar el progreso de la competencia. Entonces, la idea básica aquí es que correspondan a todas las capacidades de la competencia cuando decidimos o optamos como criterio de evaluación por los desempeños. Igual avanzamos, igual las capacidades, igual hay que considerar todas las capacidades de la competencia. Bien. Ahora, la norma también establece el registro de los aprendizajes y qué se comunica sobre el progreso justamente del aprendizaje. Registramos el nivel de logro del aprendizaje respecto de la competencia. Entonces, el nivel de logro, estimados colegas, está, digamos, expresado en calificativo y conclusiones descriptivas. Entonces, cuando hablamos de que el estudiante vamos a mirar, vamos a analizar en qué nivel de logro está su aprendizaje, lo vamos a expresar en calificativo y conclusiones descriptivas. Recordemos que las conclusiones descriptivas justamente comprenden logros, dificultades y qué más hacer para salir de la dificultad. Pero estas conclusiones descriptivas no se hacen todo el tiempo ni para todos los estudiantes, porque recordemos que nuestras aulas tienen varios estudiantes, sino se realizan cuando correspondan. ¿Dónde registramos los aprendizajes? Bueno, la norma lo establece en el registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes, en el informe de progreso, en el acta consolidada de evaluación, el certificado de estudios, etcétera, para poder ser comunicados. Esto vamos a ir ahondándolo en las siguientes láminas. Hasta aquí vamos a hacer un primer receso para establecer o recibir sus preguntas vía chat. Recuerden identificarse de qué UGEL son y a continuación la pregunta que nos quieren plantear. Regresamos en unos minutos. Bien, retomamos esta videoconferencia y seguimos recogiendo sus preguntas que vamos a responder al final de la misma. Algunas también se van a ir respondiendo a medida que vamos a desarrollar las siguientes láminas. Gracias a todos por sus inquietudes. Veamos ahora las disposiciones específicas de nuestra norma técnica de evaluación. Vamos a mirar ahora la escala de calificación, que es la misma que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica. Recordemos que vamos a utilizar esta escala de calificación para el primer grado de educación secundaria. Esta escala vamos a leerla de la siguiente manera. Nos situamos en el logro esperado. A. Entonces, el logro esperado nos dice la escala que se refiere a que el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas aquellas tareas propuestas, en el tiempo programado además. Entonces, el logro esperado es el punto de referencia. Cuando dice el nivel esperado, se refiere al nivel esperado según el grado, según el ciclo, ¿no? El nivel esperado de desarrollo de la competencia según los propósitos de aprendizaje. Entonces, si A es el logro esperado, también quiero aquí acotar de que qué miramos nosotros, qué analizamos cuando tenemos evidencia de aprendizaje, una evidencia de aprendizaje. Miramos la combinación
de todas las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces, de estos saberes complejos que hemos dicho que son las competencias. Entonces, a partir del logro esperado, podemos analizar la escala hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, veamos el nivel de logro en proceso. Este nivel en proceso dice textualmente que es cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, y que para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para alcanzar el nivel esperado. Entonces, esta es una diferencia con la escala anterior, este nivel de logro proceso. Porque si nosotros tenemos el nivel esperado, en proceso o B significa que está tocando la puerta, está muy cerquita de lograrlo, está muy próximo al nivel A. O sea, no está lejos, está muy cerca, está casi contiguo. Ese es el nivel en proceso. El nivel de logro destacado, observen que es cuando el estudiante evidencia un nivel superior al nivel esperado. Si yo esperaba aprendizajes para el segundo grado de secundaria, mi estudiante está evidenciando aprendizajes que van más allá, ¿no? De tercero, o tiene algunos aspectos del nivel superior que tiene ya rasgos de ir más allá del nivel esperado. Están en el siguiente nivel. Entonces allí se considera un logro destacado. Es importante la comprensión de los niveles de logro de la escala para poder hacer una valoración adecuada de las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Un estudiante se ubica en su aprendizaje en inicio cuando muestra un progreso mínimo en una competencia, ¿no? De acuerdo al nivel esperado para esa competencia. Entonces, o cuando está mostrando reiteradas dificultades en el desarrollo de las tareas, de las situaciones que le proponemos, ¿no? Por lo que va a requerir o está requiriendo mayor tiempo de acompañamiento del docente para poder superar estas dificultades. Requiere mayor mediación. Entonces, el progreso a lo largo de los niveles de la escala implica monitoreo, implica retroalimentación, implica el acompañamiento justamente a nuestros estudiantes. Vamos a ir pasando para poder ver el nivel de logro que justo se ha planteado en alguna de las preguntas. La valoración del nivel de logro de la competencia, decíamos que siempre se expresa a través de un calificativo y conclusiones descriptivas. El nivel de logro de la competencia al término, por ejemplo, de un periodo bimestral o trimestral, implica un estado de desarrollo de la competencia en este corte que hemos hecho llamado bimestre o trimestre. Entonces, el estado de desarrollo de la competencia se hace valorando las evidencias de aprendizaje desarrolladas en este periodo, ¿no? Mirando cuál ha sido el progreso a lo largo de este periodo. Entonces, se obtiene, tengo el conjunto de evidencias, analizándolas a la luz de los criterios de evaluación. Recuerde que ya se han establecido los criterios de evaluación. Entonces, yo tengo un criterio que pueda ser un estándar, ¿no? Tengo criterios que puedan ser los desempeños y que corresponden a todas las capacidades de la competencia, y entonces voy observando, leyendo, interpretando estas evidencias a la luz de estos criterios, que recuerden son los mismos que les comunicamos a los estudiantes al inicio de
de la enseñanza-aprendizaje, y entonces voy a hacer voy a expresar el nivel de logro que le he asignado a través del calificativo, usando la escala anterior que hemos visto, y cuando corresponda, realizar conclusiones descriptivas. ¿Cuándo corresponde hacer conclusiones descriptivas? Sobre todo cuando el estudiante, el aprendizaje del estudiante se ubica en el nivel inicio, está en C. Entonces hay la necesidad de mostrar cuál ha sido ese progreso mínimo, cuáles están siendo esas dificultades y lo que está requiriendo para poder salir de esas dificultades y seguir progresando en su aprendizaje. Por ejemplo, en esos casos se hace necesario, corresponde hacer una conclusión descriptiva en el informe de progreso, en el registro, donde vamos justamente anotando los aprendizajes de los estudiantes. El nivel de logro de la competencia, entonces, en un periodo, no se obtiene promediando, ¿no? Recuerde que no todo movimiento del estudiante tiene que ser expresado en un calificativo, en una conclusión. De lo que se requiere es que ir, a medida que se va construyendo la evidencia a lo largo del periodo, o las evidencias que se han previsto a lo largo del periodo, entonces ir brindando retroalimentación, pero ya llega el momento de hacer un corte, a ver hasta acá cómo vamos, y vamos expresando el calificativo. Entonces, damos tiempo a que el aprendizaje se vaya estructurando, se vaya configurando, construyendo, y entonces asignamos un calificativo y la conclusión descriptiva. Respecto de las competencias transversales, que justo también es una de las preguntas, recuerden que estas se desarrollan en conjunto. Cuando usted está desarrollando el proceso mismo de la sesión, ¿no? Está conduciendo la sesión, y el estudiante pone en juego, aparte de las competencias propias o asociadas al área, está poniendo en juego la competencia transversal, por ejemplo, gestiona, o la competencia transversal, cuando sea necesaria la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Entonces, estas competencias son desarrolladas a lo largo del periodo y también son valoradas por el docente, por cada uno de los docentes de las áreas. Al término del periodo, ¿quién hace el registro o la consolidación? Si la desarrollan todos los docentes, entonces es de manera colegiada, que alguien de manera rotativa, alguien de los docentes, por consenso, de manera rotativa, es el que consolida el nivel de logro de las competencias transversales. Puede ser el tutor u otro docente del grado que corresponde. Ahora vamos a ver en el punto B la valoración del nivel de logro de la competencia. A ver. Un ratito, bien. Al término del bimestre, ya hemos visto, al término del bimestre seguimos, es lo mismo. Ahora vamos a ver la valoración del nivel de logro al término del grado o periodo. La competencia entonces ha sido, perdón, la anterior, volvemos. Acá. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo, ¿no? Del área ciencia y tecnología con sus 3 competencias. Entonces, ha llegado ya en el periodo bimestral o trimestral el tiempo para poder comunicar en este corte, en este hito, el estado de desarrollo de la competencia. Y en este caso, este profesor ha asignado en el primer trimestre, ¿no? Para el caso de la competencia indaga, un nivel B, explica, se ubica en un nivel C, y diseña en un nivel B. A continuación, para poder mirar
¿Cómo se realiza el nivel de logro de la competencia al término del año, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, en este caso, hay 3 trimestres y el profesor ya ha ido registrando la valoración en cada uno de los periodos. Cuando el profesor asignó el nivel de logro en el primer periodo, recuerden que lo ha hecho sobre las evidencias, utilizando los criterios y cómo ha ido progresando a lo largo de ese periodo, llámese primer trimestre. Cuando ha asignado un nivel de logro en el segundo trimestre, no lo hace de manera necesariamente tubular, no pone aquí una frontera y dice segundo trimestre. Ve las evidencias que se han generado en ese periodo, pero también analiza y mira cómo viene progresando, cómo va desarrollándose la competencia a lo largo de la experiencia de aprendizaje que va teniendo también en el primer trimestre, ¿no? Entonces, ¿cómo viene progresando? Entonces, no solamente se mira de manera cerrada. El progreso del aprendizaje, recuerden que es un continuum. Luego, en el tercer periodo, en este caso trimestre, de igual manera, el profesor ha asignado, ¿no?, este calificativo B, seguramente que ha progresado un poquito, pero se mantiene en B, en este caso el aprendizaje del estudiante en esta competencia, y no deja tampoco de mirar el progreso o el estado de desarrollo de la competencia a lo largo de los otros periodos. Muy bien. Ese mismo proceso ha realizado el profesor para el caso de la segunda competencia, explica, ¿no?, en el que tuvo C, B y luego A, y luego en diseña progresos, de todas maneras, de rever progresos, se ubicaron en B. Entonces, el nivel de logro de la competencia al término del año se realiza también expresándose con un calificativo y conclusiones descriptivas cuando correspondan. Tampoco se obtiene haciendo un promedio, sino que se toma como referencia el calificativo obtenido en el último periodo, en este caso en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, el principal referente es el calificativo obtenido en el último periodo, pero sin dejar de analizar ese devenir, ese estado de desarrollo que ha ido teniendo a lo largo del año, ¿no? Los propósitos que planteó, ¿no?, las características, cómo se desarrolló, y entonces el profesor, tomando como referente este tercer trimestre, va a asignar el calificativo anual de la competencia. Así para cada una de ellas. De igual manera, se desarrolla para las competencias transversales. Luego, en el punto C, la norma establece la determinación del calificativo de un área al término del año o periodo lectivo. Entonces, ya tenemos los calificativos establecidos para cada trimestre, el calificativo anual de cada competencia asociada al área, y ahora el docente debe determinar el calificativo anual del área, ¿no? Entonces, esta valoración, este nivel de logro anual que realiza el docente, lo realiza a partir de un análisis global del conjunto de competencias asociadas al área, en este caso de las 3 competencias, del calificativo anual de la competencia indaga, explica y diseña, de esas 3 competencias para el caso del ejemplo. Entonces, una vez que realice el análisis global del aprendizaje
en su estado al término del año, entonces el docente asigna el calificativo anual del área. Hay algún indicativo en la norma que dice que debe haber congruencia, coherencia entre el calificativo anual de las competencias, el calificativo final de las competencias, y el calificativo anual del área, ¿no? En este caso, observamos el siguiente comportamiento de las competencias, ¿no? En indaga, alcanzado B, en explica A, en diseña B, entonces el docente considera que como área en el conjunto de las competencias, el estudiante se ubica en el aprendizaje B, que implica, de acuerdo a la escala, recuerden que tiene que haber una comprensión profunda de la escala, que está muy próximo a un nivel esperado. Al término del año lectivo, hay que realizar una conclusión descriptiva del final del periodo lectivo. Por ejemplo, este docente ha planteado, recuerden que en la conclusión descriptiva, que lo ven en la parte izquierda de su pantalla, comprende los logros, las dificultades y recomendaciones para seguir aprendiendo. Este insumo es muy valioso porque va a permitir diseñar luego, cuando corresponda, el programa de recuperación pedagógica de verano. Acá, por ejemplo, se ha planteado la siguiente conclusión para el caso del área Ciencia y Tecnología. Explica con conocimientos científicos versus hechos y fenómenos. Al indagar, plantea el problema de hipótesis, pero requiere prever el error del instrumento y considerarlo al analizar los datos. Esto le favorecerá reajustes, adecuadas conclusiones y sustentar también la validez y fiabilidad de sus resultados. En la solución tecnológica, requiere o precisa representar todas las partes antes de construirla. Entonces, le dice de manera propositiva aquellos logros, aquellas dificultades, pero también aquello que requiere fortalecer el estudiante para poder alcanzar el nivel esperado de las competencias asociadas a esta área. De esa manera se obtiene el nivel de valoración, el calificativo del área al término del año. Naturalmente, antes de seguir, por favor, quiero enfatizar, volvemos a la lámina anterior, quiero enfatizar que para el caso de las competencias transversales, obviamente ellas terminan su valoración en el calificativo anual de la competencia. Estas competencias transversales no determinan niveles de promoción, recuperación, como vamos a ver más adelante. Seguimos. Al finalizar un periodo lectivo, los estudiantes pueden alcanzar alguna de estas situaciones como promovido de grado, ¿no? Requiere recuperación pedagógica o puede permanecer en el grado. Es promovido de grado cuando obtiene el calificativo B como mínimo en todas las áreas o talleres previstos, ¿no? Todas las áreas y talleres. Requiere recuperación pedagógica cuando su aprendizaje se ubica en C hasta en 3 áreas o talleres. A pesar de la mediación docente, por alguna razón se ubica en C hasta en 3 áreas o talleres, requiere ir al programa de recuperación pedagógica y permanece en el grado, cuando va a requerir mucho más tiempo para poder desarrollar esos propósitos previstos para ese grado, y ha obtenido C en 4 o más áreas y talleres. Seguimos. Entonces, aquí la norma establece las condiciones
Para el caso de secundaria, acá se ha fragmentado un poco la tabla para poder ver solo el caso del primero de secundaria, ¿no? Y aquí establece que para ser promovido al grado superior, al término del año, como habíamos visto, es si obtiene mínimo el calificativo B o en proceso. Recuerde que en proceso significa que está muy próximo, muy contiguo al nivel esperado en todas las áreas y talleres, ¿no? Y cuando al término del programa o evaluación de recuperación, obtiene como mínimo también el calificativo B en todas las áreas o talleres que tuvo por recuperar, ¿no? O solo persiste con C en máximo un área o taller. Aquí donde dice la acotación, quiero hacer la aclaración, que donde dice la acotación, incluida el área o taller pendiente de recuperación si lo hubiera, esto es para los otros grados, ¿no? Para segundo, tercero, cuarto, quinto, cuando ellos también implementen la evaluación formativa que utiliza la escala literal, ¿no? No es para el caso exactamente de primer grado, sino esto está en previsión cuando se implemente para los demás grados para el caso de secundaria. El estudiante va al programa de recuperación pedagógica cuando obtiene C en 3 áreas, hemos dicho, y talleres, y permanece en el grado al finalizar el año cuando tiene C en 4 o más áreas o talleres, o también cuando al término del programa de recuperación pedagógica desarrollado entre los meses de enero y febrero, ¿no? O la evaluación de recuperación que se plantea en esas épocas, persiste con el calificativo C en 2 o 3 áreas o talleres. Como puede llevar a recuperación máximo 3 áreas, de esas debe recuperar 2, ¿no? Y quedarse solamente máximo con un área que requiera mayor acompañamiento pedagógico, ¿no? Pero si el aprendizaje del estudiante persiste en ubicarse en C, en 2 o 3 de las áreas que tenía por recuperar, entonces se declara que permanece en el grado porque requiere mayor tiempo, mayor acompañamiento e intervención del docente para progresar en sus aprendizajes. Seguimos. Acá hay, estimados colegas, algunas ideas que voy a tomar de la norma técnica para el desarrollo del programa de recuperación pedagógica. Recuerden que la norma establece el reglamento de la ley, el programa de recuperación pedagógica se desarrolla en 2 grandes momentos: durante el año lectivo y al final del año lectivo en las vacaciones escolares. Durante el año lectivo, recuerden que en este enfoque de evaluación formativa hay un fuerte componente de monitoreo, de retroalimentación, de apoyo, de mediación, para poder provocar, acompañar este desarrollo del aprendizaje del estudiante. Entonces, durante el año lectivo, tiene naturaleza preventiva, ¿no? Busca prevenir que el estudiante no progrese en el aprendizaje, ¿no? Sino que avance, que supere aquellas dificultades de repente más específicas que está mostrando a nuestro estudiante. Y participan aquellos que generalmente tienen calificativo B o C en la mayoría de las competencias asociadas a un área, o cuando presentan dificultades reiteradas en el desarrollo de sus competencias. Más adelante también se tendrá en cuenta, cuando esto se implemente a los otros años, de que también participan en este programa aquellos que tuvieran un área pendiente de recuperar del grado anterior. ¿En qué momento se inicia el programa de recuperación pedagógica? A partir de los resultados de evaluación del primer periodo, sea este bimestre o trimestre, ¿no? Entonces, ya tenemos los resultados, ha habido retroalimentación, entonces tenemos los resultados y descubrimos que hay estudiantes que tienen las características que hemos señalado, entonces se apertura el programa de recuperación pedagógica. ¿Cuánto dura? La duración en realidad es flexible, ¿no? Y puede fluctuar entre el 20 a 30% del total de horas lectivas que tenga el área
anuales que tenga el área, según las necesidades que van mostrando los estudiantes y de acuerdo a cómo se organice también el periodo lectivo, ¿no? Y también indica la norma que debe desarrollarse sin afectar el horario de clases regular. Seguimos en la otra lámina. En cambio, el programa de recuperación pedagógica desarrollado en las vacaciones escolares se desarrolla en los meses de enero y febrero, entre los meses de enero y febrero, ¿no? Y participan los estudiantes que al término del año no reunieron las condiciones para promoverse de grado. Es decir, obtuvieron C en una, 2 o 3 áreas y talleres y necesitan recuperar estos aprendizajes. ¿Qué pasa si un estudiante no puede asistir a la institución? Puede, previa autorización de su director, también puede él rendir una evaluación de recuperación, ¿no?, en las fechas que establezca la institución educativa. Para ello, la institución educativa debe brindar las orientaciones sobre los aprendizajes, sobre con qué criterios van a ser evaluados los estudiantes. Tal cual es ahora también, si por razones de viaje u otros motivos excepcionales, el estudiante no puede asistir al programa de recuperación, puede hacerlo en otra institución educativa, dando conocimiento al director de su institución educativa de origen. Estos resultados también se registran en el acta consolidada de evaluación. ¿Cuánto tiempo dura este programa? Bueno, ya el reglamento de la ley lo establece, ¿no? Son 6 semanas. Y se precisa aquí que con un mínimo de 20 horas y un máximo de 36 horas pedagógicas efectivas por área curricular. De acuerdo a la norma de escritorio limpio, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, y tal cual también lo dice la norma técnica de evaluación, es la encargada de realizar el desarrollo del programa de recuperación. ¿Cómo diseña el equipo el programa de recuperación pedagógica? Entonces, se toma como referencia las conclusiones descriptivas y niveles de logro que se registran en el informe de progreso del aprendizaje de los estudiantes. En las actas de evaluación solo van a ir los calificativos, pero los informes de progreso son los que tienen anotados los calificativos y también la conclusión descriptiva al término del año. En base a esta información es que se diseña, se organiza aquellos aprendizajes que más requieran ser fortalecidos de los estudiantes en las diversas áreas curriculares. Bien, continuamos. Algunas disposiciones transitorias. Bueno, como es de conocimiento, en este año 2019, nuestros estudiantes de educación secundaria de segundo a quinto grado van a continuar siendo valorados sus aprendizajes utilizando la escala vigesimal, ¿no? Todo el proceso de calificación de segundo a quinto va a utilizar la escala vigesimal, ¿no? De acuerdo a la directiva 04 del 2005. Y en el caso de los COAR, de acuerdo a su normativa también. Aquí hay una precisión de que actualmente, de acuerdo a la directiva 04, se asignan los calificativos por criterio de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, esos criterios de evaluación no son los que hemos venido conversando a lo largo de esta videoconferencia. Entonces allí, lo que sí van a tomar como referencia son las competencias. Por ejemplo, si un profesor desarrolla el área de ciencia y tecnología en segundo grado o cuarto grado de secundaria, entonces tiene 3 competencias que vimos en el ejemplo: indaga, explica y diseña. Entonces en cada una de esas competencias él va a valorar el aprendizaje, pero utilizando la escala vigesimal. Al término de un periodo,
tal cual conocen nuestros docentes o han venido realizando esta práctica, van a tener un calificativo, en este caso por cada competencia, y van a tener además un promedio de área o taller. Anualmente, al término del grado, van a tener un calificativo anual, ¿no? Un calificativo anual del área, en este caso del ejemplo ciencia y tecnología, y lo van a obtener como siempre han venido haciendo, promediando los calificativos de área de cada periodo. Entonces repetimos, en cada periodo van a tener un calificativo, los estudiantes, un calificativo por cada competencia, ¿no? En escala vigesimal, y además su promedio de periodo del área o taller. Y al término del año van a tener el promedio anual obtenido a partir de los promedios de cada periodo. Eso es para el caso de segundo a quinto grado de secundaria. Para el caso de primer grado, ya hemos explicado cómo hacer las valoraciones en las láminas anteriores. Finalmente, seguimos. Ellos igual, tal cual ha venido sucediendo, el calificativo mínimo para promoverse de grado es 11, ¿no? Y son promovidos de grado los estudiantes de segundo a quinto que obtengan un calificativo mayor o igual a 11 en todas las áreas, incluida el área o taller pendiente de recuperación, y al término del programa de recuperación se obtiene como mínimo 11 en todas las áreas o talleres que tenía que recuperar, o máximo le queda un área pendiente de recuperar. Entonces pasan al programa de recuperación pedagógica, los que hayan tenido un calificativo igual o menor a 10, hasta en 3 áreas curriculares, incluida el área pendiente de recuperación. Y permanecen en el grado los que obtuvieron 10 o menos en 4 o más áreas, y cuando al término del programa de recuperación de verano persisten con calificativos menores a 10, menores o iguales a 10, en 2 o 3 áreas curriculares. Tal cual conocen ustedes que viene sucediendo. Seguimos. Para el caso de las áreas y talleres, las escuelas, las instituciones educativas que tienen talleres, estos son valorados igual que un área, ¿no? También establece la norma que una disposición transitoria que si posterior al segundo año de permanencia en el quinto grado de secundaria de la EBR hay una tercera situación de permanencia, procede subsanación en las áreas pendientes cada 30 días hasta su aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una tercera situación, si se declara ya una tercera situación de permanencia en el grado, ¿no? Permanencia en el grado, el estudiante ya tendrá una extra edad, entonces está habilitada a que realice la evaluación de subsanación en aquellas áreas que requieren la recuperación cada mes hasta que logre aprobar, ¿no? Esto va a subsanar, por ejemplo, casos de personas que vienen de 35, 40 años, que dejaron en quinto grado su situación académica por regularizar, debían rendir el programa de recuperación pedagógica en el verano siguiente a que terminaron quinto, pero no volvieron más, ¿no es cierto? Entonces ellos no pueden ya no pueden volver a estudiar en las áreas regulares, por supuesto, ¿no? Entonces, acá se abre la posibilidad para atender a esos usuarios que ellos, ante una tercera situación de permanencia, pueden recuperar, subsanar estas áreas pendientes cada 30 días. Seguimos, en el caso de los primeros puestos, en el año 2019 se va a venir realizando tal cual, aplicando la norma, la resolución ministerial 1225 del año 85 que siempre venimos aplicando. Y también precisa la norma que el CIAGIE en este año está realizando ya desde hace un buen tiempo los ajustes correspondientes. Entonces, en cuanto este sistema se actualice, las calificaciones podrán ser registradas en él, ¿no? Por lo tanto, en este año de
2019, hay que tener en consideración este acápite. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a proceder a responder algunas preguntas y de esta segunda parte quizás tengan algunas otras, pueden seguirlas realizando. No olviden identificarse, colocar además su pregunta a continuación de manera específica. En la cartilla se establece la retroalimentación formal e informal y que se amplíe. A ver, la retroalimentación es llamada informal por algunos autores cuando se está realizando durante la enseñanza, ¿no? Entonces, el profesor va observando la actuación, el desempeño de los estudiantes durante las sesiones y emergen necesidades de retroalimentación, entonces el profesor le brinda la retroalimentación. Algunos autores señalan o nominan a esta retroalimentación como informal. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre las evidencias, los productos y los instrumentos de evaluación? Las evidencias son las actuaciones o producciones, es decir, los productos de aprendizaje que son previstos para dar cuenta del nivel de desarrollo de las competencias, ¿no? Son previstos en la planificación. Los instrumentos de evaluación son los medios, ¿no es cierto?, que permiten recoger estas evidencias o también aquellos que permiten valorar. Por ejemplo, un instrumento podría ser la rúbrica de evaluación, una prueba de desarrollo. Son instrumentos que permiten recoger las evidencias. ¿Cómo se obtienen las calificaciones para fines de información para el CIAGIE? Bueno, hemos ido diciendo que hay, para el caso de primer grado de secundaria, la valoración es utilizando la escala del Currículo Nacional de Educación Básica, y se hacen al término de cada periodo, ¿no?, haciendo la valoración por cada competencia. A partir de los criterios de evaluación, hacen el análisis de las evidencias relevantes producidas por el estudiante, que estuvieron planificadas. Y al término del año se realiza una valoración por cada una de las competencias, sería el calificativo anual de la competencia, y también se realiza la valoración del conjunto de ellas, se realiza un análisis global para poder determinar el nivel de logro del área. También al término del año se realiza una conclusión descriptiva que da cuenta del nivel de logro del aprendizaje y las necesidades también que tuviera el estudiante de fortalecer algunas competencias, algunos aspectos del aprendizaje. Recuerden que las conclusiones descriptivas durante los periodos se realizan cuando corresponda, por ejemplo, cuando el estudiante ubica su aprendizaje en inicio, ¿no? O cuando tiene, por ejemplo, también un avance relevante, importante, también hay la necesidad de poder hacer una conclusión descriptiva. Eso lo va evaluando el docente. Otra pregunta es, bueno, esta ya está respondida. ¿Qué diferencia hay entre situaciones y situación significativa? En realidad, las situaciones significativas, ¿no?, son esos contextos y preguntas movilizadoras y retos que planteamos al estudiante, ¿no?, y que generalmente están al inicio de una unidad didáctica, ¿no? Las situaciones hemos utilizado el término para referirnos en conjunto, no solo a las situaciones significativas, sino al conjunto de actividades, ¿no?, que retan al estudiante a lo largo del desarrollo de las sesiones de la unidad
a desarrollar sus aprendizajes. Se entiende que los estándares y los desempeños se tomen como criterios de evaluación y las capacidades. A ver, hemos dicho que la competencia es un saber complejo que expresa la combinación de las capacidades y que estas van progresando en conjunto, grado a grado, ciclo a ciclo, y que por eso los estándares resultan ser criterios de evaluación y que son las lupas que nos permiten mirar el progreso de los aprendizajes y también en el caso de los desempeños, en la medida que son descripciones específicas del aprendizaje de las competencias. Las capacidades aparecen como criterio porque justamente estos estándares en realidad son un conjunto articulado de las capacidades. Las descripciones específicas o desempeños representan a las capacidades, ¿no es cierto? Al conjunto, hemos dicho que cuando se toman como referente estas, representan al conjunto de capacidades. Pero, por ejemplo, cuando usted puede decidir diseñar una rúbrica de evaluación como instrumento, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, como componentes de la rúbrica, los criterios y también los descriptores, ¿no es cierto? Usted puede utilizar allí como criterios las capacidades y como descriptores, si es que usted, por ejemplo, opta por una rúbrica holística, podría considerar a los estándares de aprendizaje, ¿no?, de las competencias, o puede considerar también a los desempeños, pero siempre correspondiendo al total de las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces es en el uso funcional realmente en que uno opta por uno o por lo otro, y de acuerdo también a la naturaleza de las competencias. Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, para las competencias de indaga y diseña, ¿no? Entonces, cuando se tiene como criterio, por ejemplo, las capacidades y descriptores, por decir a los desempeños que corresponden al conjunto de capacidades, este instrumento puede ser empleado una y otra vez, ¿no? O el mismo instrumento, la misma rúbrica puede ser empleado a lo largo del año, ¿no? No necesariamente tiene que construir una específica cada vez. Sin embargo, el comportamiento de otras competencias requieren que se hagan rúbricas mucho más específicas, ¿no? Y también el profesor podrá decidir si opta por el estándar o por el desempeño también como criterio, ¿no? Pero cuando construye la rúbrica, en este lado suele colocar, o podría colocar, por ejemplo, como criterio las capacidades, y en los descriptores, los niveles de desarrollo, los estándares o los desempeños. A ver, aquí hay otras preguntas. ¿Por qué la competencia no es un criterio de evaluación? Porque la competencia es el objeto de evaluación, ¿no? En el enfoque por competencias, nuestros aprendizajes son las competencias. Es lo que va desarrollando el estudiante a lo largo de su escolaridad. Entonces, es lo que miramos, lo que miramos para poder decir que el estudiante está aprendiendo. Entonces, al ser objeto de evaluación, fundamental es que no son tomados como criterios. Los criterios son tomados, en este caso, los estándares, los desempeños, ¿no?, que describen a la competencia, ¿no? Si yo digo que un estudiante indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿no?, la descripción, en este caso el desempeño, el estándar, ¿no es cierto?, o cuando construyo una rúbrica, las capacidades, me sirven como criterios de evaluación de la competencia. ¿Cómo será la evaluación? A ver, está repetida. ¿Cómo será la evaluación de las competencias transversales? ¿Quién será el responsable y quién lo registra en el CIEGIE? Bien,
El programa curricular de educación secundaria establece que las competencias transversales son desarrolladas y evaluadas por todos los docentes del área, de las áreas del grado, ¿no? Lo que implica que la valoración o la consolidación de las valoraciones las pueden realizar de manera rotativa, también de manera colegiada, ¿no? Puede ser rotativa o puede ser el tutor. Eso lo tiene que decidir cada institución educativa. Cuando se dice calificativo, se refiere a nota cuantitativa vigesimal o escala cualitativa. Si es para primer grado de educación secundaria, cuando aludimos que el nivel de logro se expresa como calificativo, vamos a utilizar la escala del currículo nacional, A, D, A, B, C. Y cuando nosotros hablamos de calificativo para estudiantes de segundo a quinto grado de secundaria, nos referimos a la escala vigesimal. Repetida. ¿Se puede evaluar restringiendo capacidades? A ver, la evaluación, el Currículo Nacional de Educación Básica establece que la competencia moviliza, ¿no?, de manera combinada, estratégica, ante un determinado desafío de las capacidades de esta competencia. Entonces, para efectos de la evaluación, deben movilizarse todas las capacidades de la competencia. ¿En qué momento corresponde realizar las conclusiones descriptivas? Las conclusiones descriptivas son importantes porque explican los logros, ¿no es cierto? Describen en qué ha tenido los logros, cómo los realizó, ¿no? En qué radica la dificultad y cómo podría ser para mejorar o qué requiere para ir progresando y superando estas dificultades. Entonces, al término del periodo, son indispensables, sobre todo cuando el estudiante ubica su aprendizaje en inicio, ¿no? A pesar de participar en las actividades de aprendizaje, de la mediación docente, hay la necesidad de explicar por qué persiste en C, por qué hay un progreso mínimo, ¿no? O también cuando tiene un progreso relevante, ¿no? Porque recordemos que no todo el tiempo vamos a hacer conclusiones descriptivas, tenemos muchos estudiantes, muchas aulas, entonces no se realiza a todos a la vez ni en todo, ¿no? Entonces son sobre los aspectos relevantes que van a incidir en la mejora de los aprendizajes y cuando correspondan, hemos dicho, son en aquellos casos fundamentalmente en los que persisten en C o hay progresos relevantes. Eso no quita que si hay algún docente, ¿no?, si existen los docentes que quieren hacer conclusiones descriptivas para otros casos, por supuesto que procede. Bien, esto está repetido. ¿La calificación se hace solo al término de un periodo o todos los días? A ver, la evaluación hemos dicho que es un proceso interactivo, dinámico, iterativo, ¿no es cierto? Y cuyo propósito es mejorar los aprendizajes y también fortalecer la práctica pedagógica, la enseñanza del docente. Entonces, mientras se va gestando el aprendizaje a lo largo de las sesiones de la unidad, la evaluación es permanente porque va el profesor observando el desempeño, la actuación del estudiante en las tareas, en los retos propuestos, en las actividades, ¿no?, en las diversas situaciones. Y no es que todos los días y a cada rato yo esté colocando un calificativo, otro calificativo, otro calificativo por cualquier movimiento del estudiante.
El aprendizaje necesita tiempo para gestarse, la competencia es un saber complejo que moviliza y tiene que combinar las capacidades para ir resolviendo el reto, ¿no? Entonces, el reto no se desarrolla en automático. Entonces, hay que esperar, configurar, hay que brindar retroalimentación, hay que dar la oportunidad de que el estudiante mejore la producción que está haciendo a partir de las retroalimentaciones, de las sugerencias, de la reflexión que ha permitido que usted como docente le brinda. Y entonces una vez que ya hay un progreso que ya está configurado, que ya se ha dado su tiempo para que desarrolle este aprendizaje, entonces se asigna un nivel de logro. Entonces hay un corte y un estado de desarrollo del aprendizaje sobre el que damos cuenta con un calificativo y una conclusión descriptiva cuando corresponde. Se pueden generar desempeños aparte de los que están. La resolución viceministerial 024 de implementación del currículo nacional, así como el propio currículo nacional, establece, y de acuerdo a ley, existe el proceso de diversificación curricular. Entonces las regiones pueden establecer aquellos aprendizajes que resulten necesarios a sus necesidades de desarrollo para atender problemáticas, potencialidades propias de la región, y en el caso de la institución de la localidad, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, cuando corresponda también, de acuerdo a lo que acabamos de decir, incorporar desempeños. Sin embargo, es necesario precisar que estos desempeños deben corresponder, obviamente, a la competencia, a su naturaleza, mirando el estándar, ¿no es cierto?, de tal manera que haya una coherencia pedagógica entre el conjunto de desempeños y la competencia. ¿Cómo se registran los calificativos en los registros auxiliares de las competencias transversales? Al igual, recuerden que estos también son propósitos, las competencias transversales están asociadas a todas las áreas. Entonces, la valoración es utilizando de igual manera la escala del Currículo Nacional de Educación Básica para el caso de los estudiantes de primer grado, o la escala para el caso de vigesimal para el caso de segundo a quinto. Bien. Otra pregunta recurrente es, ¿cuánto debe durar una sesión de aprendizaje? Depende de la naturaleza de la actividad que el profesor propone para los estudiantes, ¿no? El informe de progreso del estudiante de fin de año, según 025, ¿se hace para cada estudiante o solo cuando sea necesario? El informe de progreso, al término de cada periodo, sea este bimestre o trimestre, o al término del año, es como siempre, para cada estudiante. Entonces hay la necesidad de comunicar al estudiante, de comunicar a la familia el progreso que ha tenido el estudiante en su aprendizaje. El desempeño, cuando se convierte en criterio de evaluación, puede sufrir alguna variación en su redacción. Para comunicarle al estudiante podría utilizarse un lenguaje accesible a él, ¿no? Para poder hacerlo más comprensible a su grado o a edad. Puede darse el caso de que en el trimestre 1 obtenga A, debe ser, y en el trimestre 2 obtenga C, un estudiante. El aprendizaje de las competencias, recuerde que en la evaluación formativa está mediada por la retroalimentación, está sostenida por el programa de recuperación pedagógica a lo largo durante el año, ¿no? Por una retroalimentación reiterada otra vez, y cuando se tiene los resultados de un aprendizaje, el profesor
toma estos resultados para determinar nuevos propósitos de aprendizaje, estrategias más propicias, recursos más cercanos al estudiante, tiempos suficientes, oportunidades nuevamente de mejorar las actuaciones, las producciones, los productos que está elaborando el estudiante. Entonces, lo que se espera es que el estudiante en sus aprendizajes vaya desarrollando progresos, ¿no es cierto? Incluso dentro de una escala, pero progresos. Entonces, esta pregunta cabría reflexionar, no mirar como calificaciones aisladas, sino recuerde que la planificación, la mediación y la evaluación es un proceso interactivo en conjunto, entonces no se puede mirar o evaluar tal cual se plantea de manera aislada. Bien, luego hay preguntas sumamente específicas y estas, por razones de tiempo que no hayan sido respondidas, van a ser las respuestas publicadas en la plataforma edutalentos.pe con todo el material también de la exposición. Recuerde, por favor, dejarnos, tenemos anotado de las preguntas que han realizado el caso de la UGEL y la pregunta específica, y todas ellas serán respondidas para cada uno de ustedes. También recordamos que deben responder o llenar la encuesta de satisfacción que aparece en el chat para poder recibir el enlace de la videoconferencia y las diapositivas que han sido presentadas el día de hoy. Esta es, recuerden, estimados colegas, que es un primer encuentro alrededor de la norma técnica de evaluación de los aprendizajes y que vamos a ir teniendo ejemplos concretos con cada una de las áreas a lo largo de las próximas semanas para poder seguir fortaleciendo los aprendizajes. Es un reto enorme, es un cambio total en la práctica de evaluación que vamos teniendo en camino y que juntos creemos que podemos seguir fortaleciendo también a nuestros maestros y les deseamos también a ustedes los mejores éxitos en sus reuniones de reflexión que puedan tener con sus docentes. Muchas gracias a todos por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.